Estás viendo Telecanal 28, televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Buenas tardes, Dios le bendiga en gran manera a todo ese público hermoso que se está conectando y que estará conectándose en el transcurso de esta hora en este su programa Visión de Águila. Hoy martes, día 18 del mes de enero. Estamos ya un poquito más de la mitad del mes de enero y sabemos nosotros, ¿verdad?, que este mes se hace largo. Y más para aquellos que pensaron que diciembre no iba a acabar nunca y bueno, desperdiciaron o malinvirtieron su dinero en diciembre. Y bueno, en esta etapa de enero ya, pues la cosa se dificulta un poquito más. Pero nada que no podamos resolver con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así que sean bienvenidos a este su programa. Y hoy vamos a estar hablando una palabra poderosa, como cada martes en este programa transmitimos o nos esforzamos en Dios, ¿verdad?, de llevar una palabra que edifique tu vida, una palabra que te traiga revelación, una palabra que te transforme, que te transicione a otro nivel de Dios. Y la palabra de Dios habla claramente que conoceréis la verdad en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente que por causa de la ignorancia el pueblo de Dios estaba siendo destruido por la falta de conocimiento. Esa ignorancia claramente está. Y Dios habla de que la falta de conocimiento hace que el pueblo perezca, hace que el pueblo sea destruido. Y bueno, vemos todo esto en la Biblia, en todo el Viejo Testamento y Nuevo Testamento, lo que provocaba la ignorancia en el pueblo. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que puede ser espinoso para muchos, pero nosotros trataremos de explicarlo o de exponerlo de una manera que no ofenda a nadie, más bien exponiendo la palabra de Dios. Sabemos nosotros que todo el que es religioso, sin importar a qué religión pertenezca, se puede ofender con lo que nosotros tratemos en este día. Por eso cuando trato temas que son puntuales en el grupo evangélico o en la corriente evangélica, pues muchos se ofenden con nosotros porque yo no soy evangélico, yo realmente no profeso ninguna religión. Mi religión es Jesucristo, porque ninguna religión a mí me salvó. Yo tuve un encuentro personal con Jesucristo y cuando Él me salvó, cuando Él me encontró, cuando Él tuvo contacto conmigo, entonces vino la revelación de la salvación a mi vida, del perdón, del amor, de la gracia que Él manifestó en la cruz del Calvario. O sea, no le debo nada a ninguna religión y por tanto no defiendo religiones. Defiendo aquí la causa de Cristo, como hay una película por ahí que se llama así mismo, La Causa de Cristo. Y el día de hoy vamos a estar hablando precisamente sobre las consecuencias de la idolatría. Creo que estamos por ahí. Bien, las consecuencias de la idolatría, que es un tema que puede hacer que genere una que otra mella, ¿verdad?, o roncha en el cuerpo de algunos, pero esto es precisamente para que salgamos de la religiosidad y de practicar cosas de porque sí, porque mamá lo hizo así, porque papá lo hizo así, porque mis generaciones, 100 generaciones atrás lo hicieron así. Tenemos que ver cuál es la verdad bíblica, hermanos. Y cuando hablo de religioso me refiero a aquella persona que aún teniendo la verdad en sus ojos no acepta la verdad, aunque admite que es la verdad, que es la palabra de Dios, pero no la recibe, no la asimila, no la toma para cambiar, para avanzar, para ser transformado. Y esto es lo que le pasa a muchos en todos los grupos religiosos. Porque cuando la gente abraza la doctrina de una religión, usted está casado con esa doctrina, más no con Cristo. Ahora, cuando usted adopta la doctrina bíblica, que es la doctrina apostólica, esa doctrina automáticamente lo hace a usted ser transformado. ¿Por qué? Porque ninguno de los apóstoles vivieron para sí mismos. Ninguno de los apóstoles predicaron su evangelio. Ninguno de los apóstoles llevó su propio mensaje, sino que todos los predicadores llevaron el mensaje de la cruz, llevaron el mensaje de Cristo, propagaron la verdad, y esta verdad libertó a los cautivos en diferentes regiones. Cuando Pablo fue al Areópago, donde estaban los eruditos de aquel tiempo, aquellos que tenían comezón de escuchar algo nuevo siempre, Pablo llegó con el evangelio allí y tronó en aquel lugar, y muchos de ellos fueron convencidos por el poder del Espíritu Santo y traídos a salvación. Así que en esta tarde vamos a estar hablando sobre esto, sobre esta palabra que tiene que ver precisamente sobre las consecuencias de la idolatría.
Y nuestro texto base va a estar en Romanos capítulo 1, aunque voy a iniciar con dos textos que quiero enfatizar antes de entrar de lleno en la predicación o en la disertación o en la enseñanza de esta tarde. Así que vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, porque sabemos que en sus manos estamos nosotros seguros. Amén. Incline su rostro allí conmigo y ore conmigo en este momento. Padre bueno y Dios de amor, en esta hora queremos darte toda la gloria, Señor, porque tú eres bueno, porque has sido bueno en gran manera para con nosotros y porque nos da la oportunidad maravillosa y gloriosa desde esta plataforma llevar tu palabra. Gracias, Señor, por los miles, por los cientos, Señor, que se van a conectar, por aquellos que van a recibir tu palabra en diferentes partes del mundo, Señor Jesucristo, en Chile, en Honduras, en Estados Unidos. Gracias, Señor, por aquellos que reciben tu palabra también en nuestro país, en nuestro municipio Santo Domingo Este. Gracias, Señor, por aquellos que han abierto las puertas de este lugar para que tu palabra se predique, para que tu palabra sea pronunciada, para que tu palabra sea enseñada. Gracias por el presidente, mi Dios, y administrador de este canal, Telecanal 28, César Generes, y por cada uno de los miembros de su equipo. Sé tú, mi Dios, con ellos, abriendo sus ojos espirituales para que también te conozcan a profundidad y puedan ser salvos, mi Dios, de esta perversa generación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir brevemente a una pausa, hermano Manauri. Y cuando regresemos, entonces quiero que usted tenga su Biblia abierta en el capítulo 1 de Romanos, de la carta a los Romanos, más nosotros vamos a iniciar en Hechos capítulo 4 y vamos a estar hablando también un poquito sobre lo que tiene que ver Primera de Timoteo capítulo 2. Solamente vamos a tomar de allí dos textos bíblicos y luego vamos a ir a Romanos capítulo 1. Vamos a la pausa contra el máster. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores.
retornado ya de los anuncios de esta tarde, así que bendecimos la vida de cada uno de aquellos que están conectándose. Ezequiel Félix Turbí, Kelvin Radamés Mato Zorrilla. Dios le bendiga, Dios bendiga a mis hermanos en la fe, aquellos que se están conectando a través de MyCable en Estados Unidos, a través de Telecable, Telecanal 28, Éxito Visión, y aquellos que se están conectando a través de la página del evangelista Julio Andrés Cabral, y así de cada una de las redes sociales en las cuales estamos nosotros en este momento transmitiendo en vivo. Dios les bendiga. Como dije antes de irnos a la pausa, vamos a estar tratando el día de hoy el tema las consecuencias de la idolatría. Y vamos a ir claramente a 1 de Timoteo capítulo 2, o voy a ir porque dije que dejaran su Biblia abierta en Romanos capítulo 1. Pero voy a iniciar con dos textos que tengo aquí para enfatizar un nombre. El nombre que me interesa predicar porque fue la persona que me salvó. Y es el nombre de Jesús. Dice la palabra aquí en el capítulo 2 de 1 de Timoteo, verso 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjese que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjese que él no habla de Jesucristo, ya la parte espiritual en la cual él fue transformado en un cuerpo que no perecerá jamás, sino más bien que habla de Jesucristo hombre, el que murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ese es el Cordero inmolado para el perdón de los pecados de la humanidad, claro, que se acerque a él, de la humanidad que le reconozca, de la humanidad que lo acepte como su Señor y como su Salvador, y que se rinda a él para ser gobernada por él. Recordemos que nuestro Dios, nuestro Jesús, es el reconciliador entre Dios y la humanidad perdida. Toda la humanidad está bajo condenación, toda la humanidad. No hay uno solo que no esté condenado. Nacimos condenados. Recuerden que Adán era nuestro representante, el representante de la humanidad en el principio. Cuando éste pecó, el ejemplo que toda la humanidad siguió fue el ejemplo de pecado, no el ejemplo de santidad en el cual Dios lo creó, sino el ejemplo de pecado. Y por ende, toda la humanidad está bajo ese yugo de ministración de ese demonio de pecado que se puso en el corazón de Adán en aquel momento. Entonces, vamos a hablar de esta palabra aquí brevemente. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Quiero hacer énfasis en esto porque nosotros, los seres humanos, siempre estamos buscando mediadores. Alguien que se ponga entre nosotros y Dios. Y no es así. La Biblia dice claramente que hay un solo mediador, que es Jesucristo hombre. Y dice la palabra que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, intercediendo por la iglesia, por aquellos que han buscado su rostro, por aquellos que se han rendido a Él. Esta es la primera palabra que quiero dejarte. No hay más mediadores. Señores, la Biblia, yo sé que usted va a tomar el texto que dice, no, pastor, porque la Biblia dice claramente, orad los unos por los otros. Sí, pero ¿quiénes son los que van a orar? Los que estamos vivos aquí en la tierra, los que aún caminamos. Por eso usted va a una iglesia y recibe administración de parte de Dios a través de un ungido por Dios en esa iglesia, y usted recibe liberación, recibe sanidad, recibe quebrantamiento en su espíritu, recibe la salvación a través de este hombre, porque Dios, usted recibe la administración del espíritu y usted se quebranta y acepta a Cristo como su Señor y su Salvador. Esa es la oración que Dios nos manda hacer, la intercesión los unos por los otros. Y nadie me puede hablar a mí de intercesión porque gracias a Dios, Dios me formó como intercesor. Y sé lo que es meterse en la brecha por un alma para que sea salva. Sé lo que es meterse en la brecha por un alma que se está perdiendo para que no se pierda. Sé lo que es entrar en la brecha por alguien que está descuidado en la fe para que Dios lo avive. Sé lo que es eso porque el Espíritu de Dios me ha permitido, bajo su gracia y su misericordia, entrar en esa parte. Ahora, hay un solo mediador, Jesucristo hombre. Nadie que haya partido de esta tierra puede interceder por ti delante de Dios. Nadie. La palabra de Dios habla de que todos duermen en Cristo. Los que murieron en Cristo duermen en Cristo, descansan en Cristo. ¿Hasta qué? Hasta el día en que nuestro Señor venga y el Señor nos levante a todos. Primero los muertos en Cristo y luego aquellos que aún vivimos. También la palabra de Dios aquí nos dice claramente, en Hechos capítulo 4, la palabra dice en el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted escuchó, primero que no hay otro mediador, no hay otro que salve. O sea que a la par de Jesús no hay nadie más, hermanos. Mire, ni un pastor murió por usted, ni una religión murió por usted. Yo veo comentarios, Dios mío, despotricando a los pastores. Gente religiosa, gente que no ha leído, simple y llanamente siguen una doctrina. La doctrina le dice que los pastores somos enemigos de la fe de esa religión y que no amamos
lo que ellos aman o no seguimos lo que ellos siguen, y bueno, nos despotrican allí sin haber investigado nada. Y gloria a Dios, pedimos misericordia por ellos porque realmente no saben. Y hablan de uno como que una persona sin capacidad. Y yo lo primero que tengo que decirle es a esas personas que lo primero que usted tiene que tener como pastor es el llamado. Sin llamado no hay, mis hermanos, un real evangelio. Y recuerden que Cristo nos hizo a todos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. El verdadero sacerdocio viene de Jesucristo, no de Melquisedec, según Melquisedec, verdad, en la orden de Cristo, pero no según Leví, porque ya ese sacerdocio fue erradicado. Es el sacerdocio de la ley. El sacerdocio de la gracia viene a través de Cristo, y Cristo nos hizo reyes y sacerdotes a nosotros. Dice la palabra de Dios aquí claramente que no hay ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente Jesús puede salvarte de tus pecados. Nadie, hermano, nadie puede interceder por ti para que tus pecados sean borrados. Nadie, absolutamente nadie. Es un error totalmente pensar o confiar en otro ser que no sea en Jesucristo para tu salvación. No importa que sea el santo más santo, no importa que sea un hombre que levante muertos, que resucite muertos y que levante paralíticos, no importa que sea una persona que imponga las manos sobre otro y la lepra se quita, no importa. Solamente Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de la Pascua. Él es el Cordero que fue sacrificado cuando estaba el pueblo en Egipto y se pintaron los dinteles con sangre de ese Cordero. Es la representación de la libertad, mis hermanos. Es la representación de la libertad allí en el antiguo pacto. Y Dios lo manifiesta en este tiempo. Jesús solamente es el mediador. Jesús solamente. La Biblia lo dice. No te dejes engañar de doctrinas. Y mire, hermanos, a mí me sorprende esto, hermano Fiorán, que está ahí. Dios te bendiga en gran manera. Me sorprende mucho. ¿Por qué? Porque veo que las personas acuden más a la doctrina, a lo que te enseñó el hombre, que a lo que enseña el Espíritu Santo. Entonces ponemos de lado la doctrina del Espíritu Santo para abrazar una doctrina humana, una doctrina errada totalmente, que te llevará a la perdición. Entonces tenemos que conocer la verdad para que la verdad nos liberte. Y la verdad no está en una doctrina, mi hermano, por más años que tenga. Usted puede tener, miren, usted no puede creer, por ejemplo, que todos los años que tiene libros que han escrito hombres que son de fábulas, que porque tengan cientos y cientos de años son verídicos. No es así. El error está desde el Génesis. ¿Y cuánta gente no siguió el error? ¿Y cuánta gente no pereció en el diluvio siguiendo el error de Adán? Siguiendo el camino de Adán, que erró, que pecó. El camino de pecado de Adán. ¿Y cuánta gente no pereció en Sodoma y Gomorra siguiendo el camino de pecado que le enseñaron sus padres? Porque entendían que eso era lo correcto. ¿Y cuánta gente en este tiempo no se pierde precisamente porque siguen un estilo de vida que aprendieron de sus padres? Porque era para ellos lo correcto. Pero no es así. No importa cuánto tiempo tenga tu doctrina, si tu doctrina está en contra de la Biblia, hermano, lamentablemente tienes que recapacitar y entender que la Biblia te dice una verdad. No una verdad, te dice la verdad. Los hombres son mentirosos y engañadores y crean de manera engañosa, como dice la misma palabra, apóstol Pedro. Los falsos maestros y los falsos apóstoles, los falsos obispos se levantan para engañar al pueblo y tergiversan la palabra, la manipulan y te crean unas fantasías tan maravillosas que tú llegas a creértela y terminas perdiéndote. Entonces yo estoy haciéndole un llamado a aquellos amigos y hermanos que saben de lo que les estoy hablando sin mencionar el nombre, ¿verdad? Les invito a leer la Biblia. No se dejen engañar por panfletos, por doctrinas humanas. No, que mi religión. Bueno, pues te vas con tu religión para el infierno, lamentablemente. Porque mi religión dice, no, aún sea evangélico, sea de la que sea, no importa. Si tu religión está errada, te vas a ir para el infierno. El único que murió por ti se llama Jesucristo. El único que puede mediar por ti delante del Padre es Jesús. Él es, señores, no hay otro ser perfecto como Jesús. No lo hay. No hay un ser que haya muerto en la cruz del Calvario como murió Jesús por ti y por mí. El único sacrificio aceptado por Dios por tus pecados es el sacrificio de Jesús. Al único que Dios mira a la hora de mirarte a ti es a Jesús. Él no mira ni a José, ni a Pedro, ni a María, nadie. Él mira a Jesús. Y dice, porque Jesús cargó tu culpa sobre sus espaldas, por eso no te arranco de la tierra. Y por eso es que muchas veces, aunque nosotros cometemos errores en este camino, el Padre no nos mira como nos miraba cuando estábamos fuera, que nos miraba con toda la ira reposada sobre nosotros. Ahora la ira reposa sobre la espalda de Jesús, que allí fue donde el perdón se otorgó, en la espalda de Jesús. No fue que Dios nos perdonó, como siempre he dicho, no. Él cargó la ira sobre la espalda de Jesús. Y la gracia de Jesús se nos imparte a nosotros. Y hoy somos aceptos delante de Dios por causa de Jesucristo. Entonces no te dejes engañar. Hay un solo mediador
entre Dios y los hombres y hay un solo Salvador. Yo sé que esta palabra quizás no le va a gustar a mucho, pero no es un asunto de gusto, es un asunto de verdad. Y más ahora porque nuestro país, hermanos preciosos, está envuelto bajo un sistema idolátrico. Nuestro país, al igual que las instituciones castrenses, están envueltas bajo un sistema idolátrico. Por eso tú ves que San Perencejo en tal sitio, que el santo de tal institución es tal cosa, que el santo de tal ciudad. Hermanos, si usted se fija, el que ha estudiado la Biblia con detenimiento sabrá que todas las ciudades están gobernadas por gobernantes espirituales, para ponerlo de alguna manera clara, ¿verdad? Hay principados, hay potestades, hay gobernadores y hay huestes celestiales de maldad que rigen en los lugares, que gobiernan lugares. Recuerde que la legión que estaba en el Gadareno gobernaba toda Gadara, tanto así que no quería irse de aquel lugar y le rogó a Jesús: no nos eche fuera, no nos mandes al abismo, échanos en estos cerdos para quedarnos por aquí polulando y poder en cualquier momento, en un descuido de otro, entrar en ese cuerpo también. Entonces ellos pidieron autorización para quedarse en ese lugar y Jesús se lo permitió, pero en un cuerpo que no fuera humano, en el cuerpo de los cerdos. Asimismo también vemos, por ejemplo, el principado de Persia cuando se le oponía a Daniel para que Daniel no recibiera la bendición. Cuando él ve el ángel Gabriel que venía, se opuso, porque un principado es un demonio, es un ángel. O sea, tenemos que saber que el mundo espiritual está gobernado por espíritus. Entonces, como el mundo entero está bajo el dominio de Satanás, hay principados que se oponen y los principados son regionales. Los gobernadores son provinciales, así mismo como usted lo ve de manera terrenal, así mismo está el mundo espiritual gobernado. Y yo me río porque la gente dirá: ¿y qué fue lo que le pasó al pastor? Eso está en la Biblia, hermanos. El que lee la Biblia sabrá que todo está gobernado por lo espiritual. Los que están bajo Cristo, bajo la sangre de Cristo, están gobernados por el Espíritu Santo, y los que están fuera de Cristo están gobernados por el diablo. Lo dice la Biblia. Aunque usted sea un santo y ande moralmente correcto, su dominio no es el dominio de Jesús. Amén. Entonces, todo esto, a nosotros nos interesa ganarnos un like el día de hoy. Nos interesa abrirte los ojos para que tú salgas de la idolatría y salgas de esa vida de pecado. Solamente hay un mediador, entiéndelo ya. Ya hay un solo Salvador, Jesucristo, hombre. No hay otro. No hay nadie que pueda interceder por ti. Podemos orar por ti en la iglesia. Eso sí, tú puedes tenerlo por seguro, porque estamos vivos. Estamos aquí y esa es nuestra comisión. Interceder los unos por los otros. Pero aquel que partió en Cristo, descansa en Él. Descansa en Él sin importar quién sea o quién haya sido aquí en la tierra. Nadie tiene un lugar de privilegio sin importar quién haya sido. La recompensa será por las obras en la tierra que hicimos. Y vemos que si hay uno que trabajó en la Biblia, fue Pablo. Ese sí trabajó. Y los apóstoles sí trabajaron mucho y sembraron iglesias. Después otros simplemente tuvieron su misión, cumplieron su misión y se acabó. Entonces vamos al capítulo 1 de Romanos, a partir del verso 18 en adelante. Vamos a leer allí, mis hermanos preciosos que están allí acompañándonos. Dice aquí en el nombre de Jesús, verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Desde dónde? Desde el cielo, donde Dios habita. Dice la palabra que el trono de Dios está en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Voy a hablar pausado porque quiero que en esta tarde tú te impregnes de esta enseñanza. Dice aquí: se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Oigan bien, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie podrá negar la existencia de Dios o la realidad de Dios en su vida, porque la creación declara la gloria de nuestro Dios. Nadie, mis hermanos. Hay un científico, se me olvida el nombre ahora mismo, que él decía: cuando yo contemplo los cielos y contemplo todo lo que existe, digo, realmente me falta mucha fe para creer en la evolución. No fue para creer en Dios y la creación, no, en la evolución, porque él dice que no hay forma. O sea, lo que me enseñaron en la ciencia, él dice, un científico muy reconocido, él dice, lo que me enseñaron de que unas partículas inertes, muertas, hicieron explosión y crearon todo lo que existe, y que todo lo que o sea, el genoma humano, que la creación perfecta que hay, o que la existencia perfecta que hay, fue del puro azar, cuando el azar no crea perfección, mis hermanos. El azar no crea perfección. El azar es azar y punto. No crea perfección. Entonces, él decía, me faltaría mucha fe a mí como científico para creer en la evolución. ¿Usted entendió? Entonces, dice aquí claramente que ya Dios se manifestó y se reveló a través de su creación. El que dice ser ateo realmente es el que más cree en Dios, porque está negando algo que no existe. Y si no existe Dios, entonces ¿para qué lo niega? Bendito sea Dios. Dice aquí el verso 21.
Pues habiendo conocido a Dios, escuche no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Yo voy a presentar aquí tres desvíos del ser humano y 3 consecuencias que Dios ha permitido sobre la humanidad por causa de la idolatría. Y voy a mostrar la idolatría empezando por la raza, por el ser humano, cómo el ser humano idolatra a otro ser humano. Mire lo que dice aquí. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuántos que se dicen ser sabios? Dice aquí en el verso 22, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Cuántos que profesan ser sabios son realmente necios? Porque ¿qué es un necio? Aquel que se le predica el evangelio y resiste a la verdad del evangelio. Eso es un necio, hermano, en la Biblia. Eso es un necio. El que escuchando el evangelio, viendo la manifestación de la realidad del evangelio, rechaza el evangelio, rechaza la verdad bíblica. Entonces hay muchos sabios hoy que son necios realmente, porque viendo la verdad que prohíbe cosas la Biblia, que Dios se aira contra esa gente que practica ese tipo de cosas, ellos la siguen practicando de manera abierta, diciendo que eso no es idolatría. Entonces nuestro pueblo es un pueblo idolátrico, mis hermanos, un pueblo idolátrico. Y aunque aquí se invoca a Dios, Dios ha tenido misericordia, ¿verdad? Porque es como dice el apóstol en un momento, dice, mas Dios pasando por alto el tiempo de vuestra ignorancia, ha enviado a Jesucristo. O sea, Él pasó por alto el tiempo de nuestra ignorancia cuando Jesús no había sido manifestado, cuando Jesús no manifestó a Dios en la tierra. Pero una vez Jesús ha sido manifestado, ya el tiempo donde Dios pasaba por alto nuestra ignorancia ya pasó. Entonces, el que no ha querido abrir sus ojos está lamentablemente atado a su doctrina, atado a una mentira. Y no importa que usted acabe conmigo y diga todo lo que usted quiera de mí, allí puede escribir todo lo que le desee debajo de mí, no importa, porque la Biblia dice una realidad que usted quiere negar con su doctrina, que usted quiere esconder con su mentira engañosa. No importa cuántos años tengas repitiéndote la misma mentira. Dice por ahí un viejo dicho que 1000 años repitiendo una mentira se convierte en verdad. Claro que sí. Entonces, nosotros tenemos 2021, ya le había puesto 4 años este año. 2022 años escuchando la verdad bíblica y negándola. Ahí está Hechos 90, está el Nuevo Testamento donde se muestra, y lo voy a mostrar por la palabra de Dios, aquí en Romanos capítulo 1, dice que la ira de Dios, dice, y cambiaron la gloria, oiga bien, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Usted escuchó? En su necedad el ser humano cambió la gloria de un Dios incorruptible haciendo imágenes de hombres corruptibles. No sé si usted está entendiendo, y si no está entendiendo porque usted no quiere entender. Haciendo imágenes de hombres, de seres humanos incorruptibles, de seres humanos corruptibles. Y dice aquí la palabra, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios engloba en esta palabra a través del apóstol Pablo todo lo que es la idolatría en las diferentes etapas del ser humano, porque todavía hay tribus en África, hay tribus en la Amazonas que adoran imágenes, que adoran aves, que adoran peces. En la India todavía se adoran las ratas, se adora a la vaca. Y usted ve que hay 300 millones, 400 millones de vacas, mientras hay hindúes, más de 400 millones de hindúes muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque ellos no matan a la vaca. Y las ratas se comen las cosechas porque es un Dios también para ellos. Entonces, honraron más, como dice la palabra, que escuche bien y abra los ojos, hermano, que esto no es un asunto de religión. Esto es un asunto de abrir los ojos espirituales para que usted despierte al mundo espiritual y sepa que lo están engañando. Sin importar cuánto tiempo tenga en la religión, yo oro para que el Espíritu Santo abra tus ojos en este momento y salgas del engaño. Yo tengo amigos que profesan una religión, mas no profesan la doctrina de esa religión porque va contra la Biblia. Pero pertenecen a la religión y se congregan en esa religión, pero leen la Biblia y dicen, yo no me ciño a eso que está diciendo ese ministro de Dios, o ese ministro que es de Dios pero está engañado lamentablemente y necesita abrir los ojos espirituales. Dice aquí claramente, escuche, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, por lo cual, oiga, esta idolatría del ser humano, el estar creando imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, para hacer de eso su Dios, aunque digan, no, que eso no es mi Dios, es una representación. Dios no necesita representación, porque la palabra de Dios dice, no te harás imagen de ninguna cosa que está en los cielos, ni sobre la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar. Ninguna imagen te hará. Dios no necesita una imagen. Yo hablé en una ocasión con un predicador de la iglesia tradicional, de la iglesia más antigua, ¿verdad? Según ellos.
porque la iglesia más antigua es el cristianismo, como tal. No, Dios no tiene una religión, como mostré los otros días aquí en una enseñanza que di. Dios no tiene una religión. Eso de que la religión de Dios es tal religión, mentira del diablo. Se equivocan los evangélicos, se equivocan los católicos, se equivocan, todo el mundazo se equivoca, todo el que diga que Dios tiene una religión. Dios es Dios y punto. Y Él tiene acólitos, gente que le siguen. Y esa gente le siguen a través de Cristo, por tanto son cristianos y deben parecerse a Cristo en todo, en todo. Porque dice la Biblia que el que dice ser de Cristo, camine como Él anduvo. Y si usted no camina como Él anduvo, usted no es cristiano. No importa que vaya a la iglesia, que vaya. No importa que tenga 18 crucifijos y 60 Ave María en su casa, no importa. Se va a perder. Así como si tiene una corbata ahorcado aquí y no se desliza el cabello. Si usted lo que sigue una religión, usted se va para el infierno igualito. Si usted no modela a Cristo en su vida. Entonces, dice aquí la palabra que como consecuencia directa de haber cambiado la imagen del Dios incorruptible en imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿qué hizo Dios? Dios entonces derrama una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? O evacúa una sentencia. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Usted escuchó? Eso de la deshonra de los cuerpos del ser humano, del hombre y de la mujer, es precisamente la consecuencia de que no honraron a Dios, de que corrompieron a Dios haciendo una imagen diciendo este es Dios, o esta es la imagen del Hijo de Dios, o esta es la imagen de la Madre de Jesús, o esta es la imagen del apóstol fulano que existió, y postrándose ante ellos para pedirle consejo o pedirle dirección, cuando sabemos nosotros que son imágenes y que no pueden hacer nada. Y decía que hablaba con un predicador de muchos años, un predicador católico, y hablaba con él y me decía, realmente eso de las imágenes, me decía él, es porque el ser humano necesita algo que ver para postrarse y entender que su Dios está ahí, aunque entienda que eso no es Dios, pero ya eso es pecado bíblicamente. Ahora él me decía, yo fulano de tal, yo no me postro ante ninguna imagen, ni creo en imagen, ni tengo imágenes tampoco, porque yo sé que eso no puede hacer nada, porque bíblicamente es así. Y era un predicador católico, pero él estaba claro, no como otros que tienen imágenes en su casa que no se sabe de quién son, porque es lo que yo le decía una vez a mi madre. Le decía, ¿esa quién es? Una Virgen de la Altagracia que tenía grandísima ahí. No, que es la Virgen de la Altagracia. ¿Y quién es ella? Le decía yo. Y no sabían explicarme, no, que es la Madre de Jesús. No, la Madre de Jesús bíblicamente se llama María. Ni se llama Guadalupe, ni se llama Mercedes, ni se llama Altagracia, ni se llama Lucía, ni se llama de ninguna forma. Se llama María, la Madre de Jesús. No la Madre de Dios. Escuche esto, que también es otro error bíblico. Ella no es Madre de Dios porque Dios siempre ha sido y ella es una creación de Dios. Y Jesús no fue creado. Jesús ya estaba en el principio, como la palabra. Lo dice la Biblia. Lean Biblia 101. Eso es Biblia, eso es básico en la Biblia. Pero la ignorancia espiritual por amar una doctrina es que nos tiene amarrado a nosotros en este mundo de idolatría. Y nuestro país este viernes se aboca a celebrar un día a un ser que no conocen. A un ser que no conocen. Porque ¿quién es Altagracia? Yo pregunto. ¿Quién es? Y usted dirá, no, la Madre de Jesús. Y repito, la Madre de Jesús se llama María. Ahora yo le voy a mostrar por la Biblia quién es Altagracia. Por la Biblia se la voy a mostrar. Porque Dios dice aquí claramente que esa idolatría fue lo que hizo que el hombre hoy esté pervertido y sea homosexual. Mírenlo aquí en la Biblia donde lo dice. Y dice el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios, cambian la Biblia. Eso está en la Biblia, señores. La cambiaron la verdad de Dios. La cambiaron, la verdad de Dios, por la mentira. ¿Qué hicieron? Honrando, oiga bien, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, nos hemos enfocado en honrar a los hombres creados por Dios y no al Dios que creó a los hombres. Ah, no, pero que la Madre de Jesús, el Señor, vamos, hay que venerarla. No, mentira. Si ella estuviera aquí en la tierra, hermanos, si María, la Madre de Jesús, estuviera en la tierra, ella misma les azotaría a ustedes con un látigo. Le diría, ¿cómo están honrándome y venerándome a mí y arrodillándose ante mí cuando yo no he muerto en la cruz por ustedes? Ella misma, porque cuando ella recibe la visitación del ángel Gabriel, ella le dice al ángel Gabriel, he aquí la esclava del Señor. La esclava del Señor. En ningún momento vemos a Jesús poniendo a su madre como a la par suya. Y no es que está mal honrarla y reconocerle su mérito. Tiene méritos. Porque ella expuso su vida al traer este ser a la tierra. Porque ella no quedó embarazada de hombre, quedó embarazada del Espíritu Santo. Por tanto, eso no es humano. Tampoco es un logro de ella. Es un logro del Dios del cielo. Que ella fue un instrumento, una vasija, como cualquiera de nosotros. Ahora, usted le puede dar el reconocimiento que usted quiera y está bien, yo no tengo problema con eso. Ahora, llegar al punto de idolatrarla como hacen bajo una premisa de veneración. La veneración es un sinónimo de adoración.
Y tiene que abrir tus ojos espirituales, porque bíblicamente Dios no acepta culto a ningún otro ser que no sea Él. De hecho, el único que recibe adoración en la Biblia se llama Jesucristo. Cuando vemos a Pedro que llega a la casa de Cornelio, porque se jactan muchos de decir, no, porque Pedro es nuestro primer líder. Ok, gloria a Dios, excelente. Pero en la Biblia yo te muestro que el mismo Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio se inclina delante de él y Pedro lo levanta y le dice, no, porque tenía la costumbre aquel tiempo de cuando un maestro llegaba a una casa, inclinarse y besarle la mano. Y Pedro le dice, le levanta a Cornelio y le dice, no, espérate, tú y yo somos iguales. Tú y yo somos iguales. Y hoy vemos que se practica todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Entonces, ustedes, los religiosos de cualquier religión, niegan, porque ahí está una iglesia también imita en Aarón que Dios es un hombre y es hasta que se muere. Entonces ese hereda a otro hombre que se llama, que yo quiero en Aarón también. Y el diablo vive reencarnando en esos seres, porque no puede ser Dios. Y usted ve acólitos o seguidores de esas religiones que se van a ir, lamentablemente se van a perder porque teniendo la verdad aquí no la siguen. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Que cambian la verdad. Oiga bien esto, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios no acepta que se le dé culto a otro ser que no sea Él. Que se le dé, y oiga bien, culto. Un culto no puede ser para un hombre, no es para animar a los hermanitos en la iglesia. Un culto es para dirigírselo a Dios. Él es el único digno de adoración y de alabanza. El único. No hay Dios fuera de Él quien salve. Y no hay fuera de Él que sea mediador entre Dios y los hombres. No lo hay. No importa que usted diga, no, porque tuve una revelación. Dice la Biblia que si hay otra gente que predica otro evangelio, aún sea un ángel del cielo, se ha llamado maldito. Oiga lo que dice Dios. Se ha llamado maldito. Entonces, esa gente, no lo maldigo yo, lo dice la Biblia, que son unos malditos. Esos que están cambiando el evangelio de Dios. Y están poniendo a otra gente al lado de Jesús para decir, no, que este es mi intercesora. ¿Quién le dijo a usted eso? Si bíblicamente no es así, hermano. Usted está engañado. Pero engañado porque usted quiere, porque la Biblia lo dice. Es porque usted no lee la Biblia. Usted sigue un hombre que le enseñó algo y usted está aferrado a esa mentira. Este 21 de enero, que este país se enfoca en celebrarle un día a una persona que no conocemos. Como le dije, yo no sé quién es Altagracia, porque no conozco a Altagracia. No la conozco. Conozco a María, la madre de Jesús. Y es la que reconozco en la Biblia, porque no hay una Altagracia, no hay una Guadalupe, no hay una Lucía, no hay una Mercedes, como dije. Y por eso usted ve que se celebra un día de los muertos con una imagen de un esqueleto de la misma María. No, señor, reprenda al diablo. O sea, la gente en su ignorancia. No, que es cultura, mentira, eso no es cultura, eso es idolatría. Dice el verso 26 aquí, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Usted escuchó? La consecuencia inmediata y fatal de la idolatría es que el ser humano se desvirtuó tanto, hermano. Por eso es que usted escucha al ser humano que mi cuerpo es mío y yo puedo hacer lo que yo quiera. Es por la idolatría, porque hemos dado lugar al hombre y no a Dios. Le hemos dado la importancia a la criatura y no al creador. Y Dios es celoso con su gloria. Dios es celoso con su adoración. Dios no cede su adoración a nadie, mi hermano. Y quítese eso de la cabeza y que la madre de Dios. Dios no tiene madre ni tiene padre. Dios es Dios y punto. Usted y yo sí tenemos Dios, padre y madre. Ni siquiera Adán tiene, Dios es padre de Adán, pero tampoco tiene madre. Seguimos aquí. Dice el verso 28. Y como ellos no aprobaron, oiga bien, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y yo leo esto porque cuando yo he discutido con gente de los grupos religiosos que estamos tratando temas espinosos, son temas espinosos porque la gente no soporta cuando tú le dices la verdad por la Biblia. Lo que me dicen es, la doctrina dice. Y yo le digo, pero la Biblia dice tal cosa. Sí, pero mi doctrina establece tal cosa. O sea, que la doctrina en esos grupos religiosos está por encima de lo que la verdad bíblica establece. O sea, un libro que escribió un hombre está por encima de lo que el Espíritu Santo dijo. Cambiaron la verdad de Dios. Lo dice la Biblia. La han cambiado. Dice, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta a Dios. Dice aquí, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Cómo entonces nosotros no vamos a abrir la boca, pueblo de Dios, que tiene al igual que tienen esas personas, la verdad que es la Biblia? Pero que lamentablemente el estar siguiendo, hermanos, la Biblia lo enseña. Falsos maestros se levantarían. La Biblia habla de falsos cristos. Y aún así hay gente que sigue a gente que dice que son Jesucristo. En Corea del Sur se levantó uno que decía que era Cristo en Asanjón. Y ese hombre murió hace un tiempo largo. Entonces, no es verdad que Cristo va a venir de nuevo. No se llevó a la iglesia y ya murió de nuevo. Yo no entiendo. Y gente lo seguía. Y ahora está la madre, que era la madre, la esposa de ese señor Cristo, que es una surcoreana también, una señora gorda que tiene una apariencia de piedad terrible. Y esa es la Nueva Jerusalén según ellos. Señores, el engaño. ¿A dónde ha llegado la falta de conocimiento de Dios? ¿A dónde ha llegado la falta de conocimiento de Dios? Y todo es por la ignorancia. Por eso es que el pueblo de Dios fue destruido. En el Viejo Testamento el pueblo de Dios fue destruido y fue llevado a la cautividad precisamente por la ignorancia. Porque se iban en adoración a los Baales. Por eso Elías se levanta en el monte Carmelo indignado. ¿Por qué? Porque 850 profetas estaban adorando a Baal y a dioses de acera. Y solamente él estaba adorando al Dios verdadero. Entonces, tenemos que saber, señores, que no porque sean mayoría en un momento o se crean mayoría, tienen la verdad en sus manos. Porque había 850 profetas que estaban totalmente endemoniados. Y al final, ¿qué pasó con ellos? Los destruyó el profeta Elías y nadie pudo hacer nada. Porque el mismo pueblo vio que lo habían engañado mucho tiempo. Porque los dioses de ellos no enviaron desde el cielo fuego que consumiera aquello. Entonces, esas imágenes, dice la palabra, no pueden hacer bien ni mal. Los ídolos nada son, dice el apóstol Pablo. Los ídolos nada son. No importa que usted diga, no, que me hizo un bien. Usted es que Dios se complace en que usted se vaya y que de rodillas a una catedral levantada a un ser que si fuera María, fuera un ser humano. ¿Usted cree que Dios se complacería en eso? Cuando el mismo Dios no acepte ese tipo de sacrificio. ¿Usted cree que Dios se complace en eso? En que usted haga como hicieron los profetas de Baales y se saje el cuerpo de que para un favor de Dios. Esas son prácticas mágicos religiosas, hermanos. Esas son prácticas de hechicería y de demonología. Esas son prácticas, ese tipo de vida. No son prácticas de Dios. La palabra de Dios que voy a continuar leyendo está en Hechos. A la altura del verso del capítulo 19, donde nos habla del verso 23. Voy a tomar estos 15 minutos que me quedan para hablar de esto. Dice aquí que en Éfeso el apóstol Pablo fue a predicar. Ya hablé de todo lo que pasó y cuáles han sido las consecuencias de ese pecado de idolatría que la humanidad tiene. Señores, nuestro país fuera un país mucho más próspero y fuera un país que estuviera bajo el dominio de Dios totalmente si el pueblo no fuera tan idólatra. Si el pueblo no estuviera siguiendo doctrinas humanas. Ah, no, que Santa Jacinta, que santo, que sé yo quién, que santo. ¿Quién dijo eso, hermano? Ninguno de los santos hombres de Dios que durmieron en Dios puede hacer nada por usted. Y mucho menos cuando usted le hace una imagen para venerarlo, honrarlo o adorarlo, o postrarse delante de él, aunque usted diga que no es idolatría. Busque el término idolatría en la Biblia. Y busque el término idolatría en las RAE, el diccionario de las RAE, de la Real Academia de la Lengua Española. Y se va a dar cuenta que idolatría es cuando usted se inclina y le rinde devoción a algo o a alguien. Eso es idolatría. Aún hay gente que idolatra a un esposo, a una esposa, a los hijos, que idolatra a la Biblia misma, que idolatra a un amigo, que idolatra a un objeto. Hay gente. Señores, nosotros estamos en una degradación tan grande del ser humano. Que ustedes han escuchado y han visto en las redes sociales cómo anda esto. Cómo hay gente que se casa consigo misma. Como una mujer por ahí en Canadá que se casó consigo misma. Como un señor de 54 años dijo que se creía una niña de 4 años. Y dos lesbianas lo adoptan. Dos lesbianas adoptaron a un señor de 54 años que decía ser una niña de 4 años. Y con otra niña de 4 años en la casa adoptada también. Ustedes saben lo bajo que hemos caído como humanidad por causa de la idolatría. Eso es por la idolatría, lo dice Romanos capítulo 1. No me lo inventé yo. No es un invento de un pastor. No, hermano católico. No, hermano de las otras religiones que contrarían la verdad bíblica. No. Es la Biblia que lo dice, mi amigo. Es la Biblia. Y si su doctrina está por encima de la Biblia, su doctrina está equivocada. Si su doctrina está fuera de la Biblia, está equivocada, hermanos. Está equivocada su doctrina. No importa que tenga 60,000 años. Está equivocada. Y yo le invito al arrepentimiento, porque es que se puede perder siguiendo ese camino de error. Y yo sé que esto le va a crear mella y roncha en su cuerpo. Pero usted necesita escuchar la verdad, porque la verdad lo hará libre. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Y yo quiero ahí, voy a presentar en breve una imagen, pero voy a leer primero aquí, dice, en el verso 23 de Hechos 19, dice, que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino son la gente del cristianismo, ¿verdad? Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, este hombre hacía templecillos, pequeños templos de Diana, ¿verdad? Daba no poca ganancia a los artífices, o sea, que él ganaba grande plata haciendo templecillos pequeños. Era una mentira, un engaño, él lo sabía. Y decía aquí, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. ¿Usted escuchó? A ellos no le importaba que fuera un error, es que de eso ellos tenían su ganancia. Como tienen su ganancia, los que hacen cuadros, esa gente vive de eso. Yo tengo una tía católica que ella me dijo que ella fue donde una persona que estaba haciendo imágenes y había un San Miguel pisando la cabeza al diablo, un San qué sé yo cuánto, un San Antonio de Pablo, etc. Y ella le dice a una nueva que él estaba haciendo, dice, ¿y ese cómo se llama? Dice, bueno, a ese no le he puesto nombre todavía, pero ahorita yo me pongo un nombre cualquiera ahí, la gente lo compra. Gloria a Dios. La idolatría, hermanos, a ellos no le importa, que ellos saben que eso es mentira y que eso no puede hacer nada porque los ídolos nada son, pero tras esos muñecos hay demonios. Y yo he ido a casa y tengo una persona muy cercana que era exorcista católico, que fue a una casa a liberar a una gente y lo primero que salieron volando fue los cuadros, esos cuadros donde usted tiene que a la Virgen María, a la Virgen Altagracia, a la Virgen, al Señor Jesucristo. Dios mío, Cristo dice que no tenga imagen de él, ni de nadie. Oiga lo que dice aquí. Dice entonces esto, el verso 26, pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Es que no son dioses, son ídolos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Oiga bien, era un negocio, hermano. Como es un negocio hoy los cuadros, como son un negocio hoy todas esas cosas y que vamos a venderte esta agüita. Mire, mi hermano, mire, arrepiéntase para que no se pierda. Y dice aquí, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Usted escucha la palabra venerar aquí, venerar. Usted que dice que usted no adora a la Virgen, que usted la venera, es lo mismo. Ellos veneraban a Diana. Ponme ahí, Manauri, ponme a favor la imagen de Diana, para yo ir hablando en lo que está la imagen ahí. Póngala, por favor. La esperamos. Ok, ahí usted ve en pantalla, hermano, a la diosa Diana, la que era adorada por toda Asia. Y ahí vemos su templecillo. Si usted se fija, nosotros, esa Diana, que era Artemisa, es la que nosotros tenemos en Higüey ahora. Nosotros le hicimos un templo a una señora que no conocemos, que le pusimos Altagracia, la cual decimos que es madre de Dios, lo que es totalmente falso porque Dios no tiene madre. Es lo primero, o sea, una falta de conocimiento bíblico. Y nosotros vamos y honramos, digo nosotros porque yo soy dominicano, vamos y honramos a este ser a quien no conocemos en una catedral que costó millones y millones y millones de pesos. Y le llevamos oro, incienso y mirra como que es Dios. Y Dios aborrece esto porque eso se llama idolatría. Eso se llama idolatría y no importa cómo usted la ponga. Y es un negocio más. Es un negocio más. ¿Cuánto dinero se genera ahí? Ah, no, que eso es, ¿cómo es que le llaman? Turismo cultural. No, eso es turismo idolátrico. ¿Y qué le dijo a usted que Dios quiere que usted vaya y se postre ante una imagen de lo que usted le llama de que la imagen de Dios, la imagen de la madre de Dios, que Dios no tiene madre, vuelvo y le digo, amigo? Dios no quiere que usted vaya y se arrodille hasta que le sangre en la rodilla o que ayune a ese ser, porque ese ser no puede hacer nada por usted. Ese ser no murió en la cruz del Calvario. Y repito, yo amo y honro a María, la madre de Jesús, porque ella fue el instrumento o la vasija por el medio del cual Jesús se manifestó en esta tierra. Pero sepa usted, hermano querido, que si María estuviera aquí con nosotros en esta tierra, ella misma estuviera indignada por la idolatría en que el mundo se encuentra. Por la idolatría en que la República Dominicana y otros países que la tienen con otros nombres, como Guadalupe en México y así sucesivamente, la están idolatrando. Entonces, eso, hermano, ella misma estaría indignada y diciéndole al pueblo, no me idolatren, no me veneren, no me adoren. Yo no merezco eso porque yo soy la esclava del Señor. Ella misma lo diría. Yo estoy seguro porque, señores, es que no vemos otra cosa en la Biblia. No vemos otra cosa en la Biblia.
En ningún lugar vemos que ella quisiera tener preponderancia ni ser adorada por nadie. De hecho, ella sirvió a Jesucristo en su ministerio. Ella sirvió a su hijo porque ella sabía que no era ella la grande, era el ser que ella pudo traer a la tierra. Y que la Biblia dice en Lucas claramente que la sombra del Altísimo le cubrió para que naciera santo. No fue porque ella era santa, fue porque la sombra del Altísimo cubrió ese santo ser. Y dice, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es que no leemos la Biblia, creemos todo cuento de camino. Y yo no estoy tratando de ofender a nadie, es para que usted abra sus ojos. Miren, gente que estaban conectadas se desconectaron de que vieron de qué estaba hablando, porque a la gente no le gusta que le digan la verdad. La gente prefiere, hermano, que lo manden para el infierno con una mentira, a que le despierten los sentidos con la verdad, porque la verdad pica, la verdad molesta. Pero yo tengo que hablarte la verdad porque te amo. Y aun si yo estuviera en error, que no le estoy porque estoy hablando Biblia, no estoy hablando con un libro que no sea la Biblia, ni estoy tergiversando ni manipulando los textos bíblicos. Yo escuché una entrevista de un teólogo muy, muy famoso, él, católico, con una aprendiz que tenía meses convertida evangélica. Y la joven evangélica, con su misma doctrina, acabó con el pobre teólogo, y un teólogo muy reputado. Pero lamentablemente todo lo sacaba de doctrinas de hombres, de concilios, de enseñanzas humanas, y nada de la Biblia para poder sostener sus engaños. Entonces lamentablemente tenemos que despertar. Oigan lo que dice aquí, que me quedan 5 minutos. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Porque la gente, cuando le hablan la verdad, empieza a decir, no, grande es fulana de tal, y vamos a ir el 21 y vamos a rendirle culto. ¿Y quién dijo que Dios quiere que usted le rinda culto a un ser humano creado por él? ¿Quién dice? Si eso fue lo que trajo precisamente la condenación y consecuencias fatales sobre la humanidad, donde el hombre se volcó a su propia concupiscencia. Y vimos las consecuencias, Romanos capítulo 1. Contumaces, sin amor propio, sin amor al prójimo, entregándose a la lascivia, entregándose a la fornicación, al adulterio, a la maldad, al robo, a todo tipo de pecado. ¿Por qué? Porque el hombre honró más al hombre que a Dios. Honraron más a la criatura que al Creador. Y no tengo nada en contra de nadie, hermanos. Usted sabe que yo me he sentado aquí y le he dado a los mismos cristianos evangélicos también, que se tildan de santo en algunas áreas y tergiversan la verdad para manipularla a su favor. También le he dicho que eso no es así. Porque yo no tengo religión, sépalo. Mi religión es Jesucristo. Pero yo no puedo decirte una mentira, tengo que predicarte la verdad. Todo lo que se salga de la Biblia, sin importar la religión que sea o el grupo religioso que sea, si en algún momento Dios me pone a hablarlo, yo lo voy a hablar. ¿Por qué estoy hablando esto? Yo le pregunté al Señor, yo voy a hablar eso. Porque quería hablar otra cosa. No me gusta tocar estos temas espinosos. Porque la gente no aprecia la verdad. La gente, pero a mí no me importa que hablen de mí tampoco. Yo le quiero que usted despierte, hermano. Hermana, despierte. Deje de seguir religiones. Yo escuché por ahí, con esto voy a terminar ya. Leí en el Facebook, hay una amiga que es de la religión tradicional. Y ella decía que, estando San Pedro en la puerta del cielo, vio que había gente en el cielo que él no había entrado por la puerta. Y que va donde Dios y le dice a Dios, pero Dios, ¿y qué es lo que pasa? Que aquí hay gente que no entraron por la puerta. Hay un hueco en el cielo, hay que taparlo. Y de que Dios le respondió, no, eso es cosa de mi madre que está por allí, que con un rosario extendiéndose a la gente y subiéndola al cielo. Pero Dios mío, ¿y dónde está eso en la Biblia? Y todo el mundo abajo dice, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién dijo eso? El Señor reprenda al diablo. No hay entrada al cielo ni por ningún otro ser que no sea por medio de Jesucristo. Nadie más murió en la cruz del Calvario. La única sangre que limpia el pecado es la sangre de Jesús. La única, ni siquiera la de los mártires que murieron por el Evangelio, ni siquiera la de ellos, ni siquiera la de Pablo que fue decapitado en Roma por el Evangelio, ni siquiera la de Pedro que según la tradición fue crucificado de cabeza, ni siquiera la de Esteban que fue apedreado, ni siquiera la de Jacobo que fue decapitado, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, ni siquiera la de ellos puede llevarte al cielo. La de Cristo, hermano, esa sangre sí te lleva al cielo, cuando tú la aceptas y permites que limpie tu pecado. Así que yo quiero invitar en esta tarde a que usted deje esa idolatría, esa vida idolátrica, hermano, porque la idolatría no te va a llevar al cielo. Y este humilde siervo, mire, si usted quiere no me llame pastor, este humilde siervo Luis Felipe, lo único que quiere es que tú te salves. No hay otro ser que te pueda salvar que no sea Jesucristo. No lo hay, no lo hay. Todo ser humano en esta tierra, dice la Biblia, siervo inútil soy. Por eso María dijo, he aquí la sierva del Señor. Por favor despierta, República Dominicana. Por favor despierten los países latinoamericanos que tienen en lugar de grandeza y de majestad a la Madre de Jesús, aunque sea con otro nombre, que también tenemos que revisar esa parte. María
es el nombre de la madre de Jesús. No la madre de Dios porque ella no es madre de Dios. Ella es madre de Jesús, no madre de Dios. Dios no tiene madre. No tiene madre. Busque bíblicamente. Dios estaba simple y llanamente en el principio solo con sus ángeles. Y Él creó. Y cuando Él creó, entonces vinimos a materialización todos nosotros. Pero no había una mujer allí. Así que deje de engañarse, por favor. Deje de engañarse a sí mismo. Despierte. Abra la Biblia. Dígale al Espíritu Santo que le permita entender la palabra para que usted pueda ser salvo. Amén. Así que hemos llegado lamentablemente al final de este programa y quiero orar por usted simplemente unos segundos. Amén. Incline su rostro allí, Padre, y Dios de amor, en el nombre de Jesús doy gracias por tu palabra que ha sido predicada en este lugar. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo quite el velo espiritual que ciega, Señor, a tantos hombres y mujeres en el mundo entero completamente, Señor Jesucristo. Que ha cegado, mi Dios, y no le permite ver tu gloria, tu verdad. Abre sus ojos, mi Dios, para que te reconozcan a ti como Señor y Salvador y se aparten de la idolatría que los ata, Señor, no solamente a una vida de pecado, sino también, mi Dios, que los lleva directamente al infierno, a ese lago que arde en fuego y azufre. Oro, Padre, para que tú los libertes y los traigas a tu redil, no a ser evangélicos, no a ser testigos de Jehová, sino a ser cristianos, Señor, a emularte a ti, a seguirte a ti y a ser, mi Dios, un reflejo de tu gloria en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Será hasta el próximo martes con un tema poderosísimo que Dios nos va a dar para ese día, y hasta ese día estaremos nosotros volviendo a este lugar. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom. Amén, Manauri. Dios le guarde, que Manauri se fue de vacaciones. Adiós. No, aquí estamos completos. Estás viendo Telecanal 28, televisión a tu medida.